Nuestro eslogan, nuestra declaración de fe del año es ser llenos del Espíritu Santo. 2018, ser llenos del Espíritu Santo. Cada vez, hermanos, que me encuentro con esa declaración, se torna en un desafío personal, porque quiero entender qué es andar en el Espíritu y quiero entender qué es andar lleno del Espíritu. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Gálatas, en el capítulo 16, capítulo 5, versículo 16, 17 y 18 dijo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El apóstol Pablo, cuando escribió a la carta de los Gálatas, a este se le llama la carta de la libertad. Tuvo que enfrentar a un sector de la iglesia que provenía del estrado judío, de aquellos que se aplicaban a la ley y que, estando en la iglesia y viendo a personas de estratos o de origen gentil, comenzaron a tener algunas incomodidades, porque para los judíos convertidos a Cristo era necesario Cristo más ley, o más ley, Cristo, o ley más Cristo. Y aquellos que venían de entre los gentiles comenzaron a no ser bien vistos, porque si ellos querían seguir a Cristo y verse como parte de la iglesia o del pueblo de Dios, decían los judíos cristianos: ustedes tienen también que aplicar la ley de Moisés para hacer completo el asunto. Es la razón por la que el apóstol Pablo escribió esa carta, para hacerles ver el valor de la gracia. Pero sí, como un elemento común, les está diciendo: los seres humanos, en el campo de la naturaleza humana, de eso natural que se denomina naturaleza caída, y el nuevo nacimiento, son dos realidades en la misma persona. Y cuando la naturaleza pecaminosa aparece y actúa, es cuando hacemos quedar mal lo que denominamos nuestro nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tendría que haber absorbido en gran medida la naturaleza pecaminosa, y no la naturaleza pecaminosa atraer a la recién o al recién convertido a las prácticas comunes, las cuales están gobernadas por Satanás, que aquí se utiliza la palabra carne. Se enfoca el apóstol en hablar entre lo que es la carne y lo que es el espíritu. Entonces viene un momento donde dice: la inclinación de la carne tiene que ver mucho con las pasiones naturales, una identificación con el hombre viejo, identificado, valga, con Adán.
Pero esta nueva creación ya no tiene nada que ver con lo pasado. Somos nuevos en Cristo y todo nuestro propósito tiene que ser vivir según las ordenanzas de Jesús. Pero no quiere ignorar que hay esa batalla entre la carne y el espíritu. No olvidemos que la Biblia es nuestro compendio de fe y conducta. Es la Biblia la que nos señala cómo fue nuestra vida anterior lejos de Jesús. Ahí nos damos cuenta cómo eran nuestras prácticas, cuáles fueron los resultados. Y nos muestra cómo es la vida en Jesús, como también los resultados de la misma. Pero siendo más violento en la declaración, el que se conforma a vivir de acuerdo a la naturaleza humana no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice el escritor. Pero el que ha creído en Cristo y se apega a sus enseñanzas, a su doctrina, un cielo hermoso le espera. Y eso puedo decir que es lo que nos espera a los que aquí estamos con la ayuda del Señor. Entonces vea lo que Pablo dijo a Timoteo en su segunda carta de la traducción lenguaje actualizado. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla. Aquí la palabra corregirla equivale a reprender, a enderezar, a advertir, a reprochar y para mostrarle cómo debe vivir. O sea que ningún creyente ha de extrañarse cuando tópicos son tratados detrás del púlpito que tienen que ver con la corrección, con el que se nos señale lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer como cristianos. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice a los de Éfeso, sean llenos del Espíritu, aquí el apóstol ahora de otra manera les está diciendo, anden en el Espíritu. Allá los de Éfeso sean llenos y a los Gálatas anden en el Espíritu. La palabra andar viene del verbo peripateo, lo que significa un imperativo presente y se traduce literalmente como seguir caminando. Eso es lo que quiere decir anden en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Anden continua, perennemente en los deseos del Espíritu. No anden en los deseos de la carne. Porque al final aquellos que aplican su vida en asuntos de la carne, contra ellos sí hay ley. Pero con aquellos que andan según el Espíritu no hay ley, dice la Biblia. O sea, no hay nada que temer. Si usted ama, usted no debe tener temor porque a nadie va a castigar por amar. Si usted es bondadoso, no hay ley que castigue porque usted es bondadoso. Pero sí hay ley que el Señor muestra castigo para los que viven con sus pasiones y con conductas que riñen precisamente con el propósito del Señor. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Es, en pocas palabras, tener una vida controlada y una vida capacitada por el Espíritu. Si usted anda en el Espíritu, hay una inclinación en un momento de la carne. Y usted puede decirse a usted mismo, no porque estoy bajo control.
Pero aquel que está fuera de control hará lo que la carne le pide que haga. Pero el que está bajo el control del Espíritu Santo hará lo que el Espíritu Santo le dice. Definitivamente, o está bajo control de la carne o está bajo control del Espíritu. El anhelo del apóstol, pero más el anhelo del Señor, es que usted ande en el Espíritu, que equivale también a estar bajo control del Espíritu. Nadie nos ve en muchos instantes. Y se dice que en la soledad es cuando vienen malos pensamientos, y es en la soledad cuando tenemos prácticas que no deberían de suceder. Es la soledad cuando estamos solos. Así que la soledad es peligrosa. La soledad es peligrosa. Pero cuando usted y yo nos damos cuenta que el creyente nunca está solo, sino que cuenta siempre con la mirada, si quiere verlo así, o con la presencia de Dios. No estamos solos. Vaya, ahora que estoy solo. No, nosotros los cristianos no estamos solos nunca, hermano. Deberíamos de estar contentos que siempre tenemos compañía. Y es la del Espíritu Santo, hermano. Es la del Señor. Y entonces en ese momento nosotros pensamos en complacerlo, en no irritarlo, en no llevar con nuestra conducta a un menosprecio. Hermano, recordemos que la bondad de la presencia de Dios es lo más hermoso con lo que usted y yo contamos. Donde quiera que estemos o estamos, está el Señor. Y en esa situación podemos tener mucha confianza para decir: Dios, aquí estoy, te necesito. Aquí estoy, te necesito. Y en verdad el Señor viene a ayudarnos. Ahora bien, como se trata de andar en el Espíritu y no de acuerdo a la carne, el apóstol Pablo en un momento a la iglesia de Filipo les escribió las siguientes palabras. Filipenses 2, 14 y 15. Hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de la generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hacerlo todo sin murmuraciones. Este pecado, porque no lo minimicemos, murmurar es pecado. Puede ser que nosotros lo disminuyamos diciendo que es una falta y que no hay nada que me preocupe por la murmuración. Quiero decirle que está clasificado como un fruto de la carne, la murmuración. Ciertamente, la murmuración, según la Biblia, aparece más claramente en el desierto, cuando los israelitas murmuraron contra el Señor. 14,700 israelitas murieron tragados vivos por la tierra a causa de la rebelión y de la murmuración. El pueblo murmuró contra Dios porque estaban hastiados, en un momento hastiados del maná.
No sé si en algún momento nos ha ocurrido o le ha ocurrido, siempre frijoles. ¿Qué es eso? Queja, ¿verdad? Pero si nosotros nos damos cuenta de que el alimento es provisión de Dios, tendríamos que decirle gracias, Señor, por los frijoles. Pero no, murmuramos diciendo, ya mejor el vecino, porque a veces, hermanos, los vecinos sacan su barbacoa, ¿verdad? Y se ponen a asar carne y le llega a uno el olor. Y uno dice, él ni creyente es y va a comer carne. Y yo que soy creyente, frijol y frijol, frijoles y frijoles. Puede ser que entremos en esa situación o condición de murmurar contra Dios. Entonces murmuraron contra Dios. Y murmuraron contra Dios y contra Moisés, porque le dicen a Moisés, que equivale a quejarse contra Dios, nos iba mejor en Egipto que aquí en este desierto. Deberíamos de buscar y nombrar a un líder que nos conduzca de nuevo a la tierra donde estábamos, porque todos nosotros nos acordamos de los peroles llenos de carne que solían darnos los egipcios. Pero ellos están olvidando los latigazos, la vida difícil que les hicieron. Pero eso no era para pensar en esas cosas, sino para pensar en su estómago. Están hastiados de esa comida. Y uno que encabeza la rebelión se llamó Coré, porque está señalando a Moisés. Dios establece, o mejor, Moisés un diálogo con Dios y dice, Dios, esto está pasando. Convócalos a todos ellos para el día de mañana. Dio ciertas indicaciones Dios. Y queridos hermanos, Moisés dijo, el que quede con vida, ese es el hombre de Dios. Y el que no, pues es otra cosa. Pues Coré y sus seguidores fueron tragados. Y todos tuvieron temor porque habían murmurado contra Jehová, contra Moisés. La murmuración Dios nunca la ha avalado, la ve con malos ojos. Y eso viene a formar parte de ese carácter que no se sujeta, que no se somete a Dios. De esa persona que le gusta andar viendo, observando, indagando, preguntando, para salir comentando. Y lo hace no en el sentido de que debemos de corregir, ordenar, poner en orden las cosas, o si acaso en vez de salir con el comentario que el chorro está goteando, pues que saque el puñal que suele andar siempre en su bolsillo y afloje y soque. Y que no venga diciendo qué descuidos aquí, está derramándose el agua, ¿verdad? Pero aquí no se fijan. Está bien si él lo dice para sí y solo Dios le oye, aunque si su corazón no lo está haciendo de buena forma, entonces es peor. Pero no saben de dónde vengo del baño y eso está que no sé qué. Los demás ni hacen uso de eso. Pero eso es lo que pasa. Hasta el diablo se enoja allá porque estoy hablando en contra de él. Y sabe una cosa, apareció también Aarón y María y murmuraron contra Moisés. Y la causa de murmurar contra Moisés
es porque la esposa que él tenía era africana, era cusita, era etíope. Los comentarios preguntan si se trataba de Séfora o si Séfora había fallecido y él había tomado otra esposa, o si se trataba de la misma. Si se trataba de la misma, se tardaron demasiado para señalarla. Entonces, para muchos era una segunda esposa a razón del fallecimiento de Séfora. Y él escogió a una negrita. Si no era hebrea. Entonces dice a mujer cusita. Y vino Dios y tomó eso tan en serio, esa murmuración, que Dios presenta quejas, señala el asunto, y viene Moisés y dice: Señor, es cierto, mis hermanos, mi hermana particularmente, ha murmurado, te pido perdón. Y Dios le dice: sí, está bien, pero el pecado tiene consecuencias, las faltas tienen consecuencias. Así que sáquenla del campamento, porque le cayó lepra. Y un leproso no podía estar en medio de la comunidad. Entonces a ella le cayó lepra y dice: sáquenla, 7 días. Pero ¿sabe qué sucedió? Cuando la murmuración aparece y se fomenta, el camino, el peregrinaje de la iglesia del Señor se estanca. De una manera u otra se estanca. De una manera u otra se estanca. Aquel que venía con ánimo de hacer las cosas, aquel que venía con ánimo de involucrarse, aquel que venía con ánimo de hacer las cosas para Dios, de repente se ve que no puede por lo que le están diciendo o está escuchando. Todo fuera de contexto o de una manera no muy bien apreciada. Y entonces se encarga de disipularlo malamente. Se encarga de venderle una idea que le va a afectar si es que quiere formar parte de la familia de Dios. Y entonces viene él y dice: aquí es igual o es peor que de donde vengo. ¿Ha oído eso usted? Yo me acuerdo en San Ignacio, dijo un amigo: a mí me gusta la iglesia que usted pastorea porque ahí ustedes sí no se pelean. Ay, dije yo, qué bueno que no pertenece a la iglesia, porque se diera cuenta que sí nos peleamos. Yo creo, hermano, que hay un buen concepto de la gente sobre la iglesia cristiana evangélica, ¿sí o no? Hay un buen concepto. Pero tristemente nosotros, por un descuido, razonable o no, exponemos la integridad de lo que es la iglesia del Señor. Ahora, aquí ninguno de nosotros somos perfectos, hermano. No habemos perfectos, pero sí una gran mayoría, si no todos, ya no deseamos vivir como vivimos antes. Hemos superado una serie de cosas que formaban parte de nuestra conducta. Ahora nosotros tenemos otros postulados, tenemos otros desafíos, y el desafío por excelencia, llegar a ser como Cristo. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos y que el enemigo va a buscar la manera de dañar. Entonces, el pueblo murmuró contra Dios, el pueblo murmuró contra Moisés. Una hermanita o hermanos, parientes de Moisés, murmuraron con él y sufrieron castigo. Ahora vea usted así ligeramente. La Biblia usa varias palabras para murmuración, cuya etimología nos ayudará a definir más cabalmente la murmuración y el perfil del murmurador. En sinónimos de murmurar o murmurar, en definición, es hablar entre dientes,
manifestando queja o disgusto por algo, entre dientes. Y los sinónimos de murmurar: comadreo, chisme, crítica, calumnia, comidilla, habladuría, patraña. Pero el antónimo de murmurar es elogio, es alabanza. Pero vea usted lo que significa o lo que es murmurar. Y deberíamos de inclinarnos al elogio y a la alabanza. Ciertamente nuestra naturaleza humana no va a permitirnos que elogiemos lo que no está bien. Desde luego, pero ¿cuál es mi parte para poder corregir eso que para mí no está bien? Para otro puede ser que está bien y no le es problema. Pero eso es parte de lo que sucede en una comunidad. En una comunidad venimos de 0 a más. Algunos nos estacionamos en algún momento de la vida hablando de nuestra fe cristiana. Teníamos un compromiso, teníamos un fervor por hacer las cosas de Dios, pero algo pasó o algo nos hicieron que lo que hizo fue limitarnos a no hacer nada para Dios. Y quiero decirles, hermanos, que quien permite después de una situación anormal, adversa en la iglesia o en su vida cristiana, de no dar pasos para servir a Dios, no sabe de lo que se está perdiendo, y por otro lado es un desagradecido, porque los agradecidos por lo que Dios ha hecho en su vida no puede estar cruzado de brazos, no puede estar estático, no puede estar indiferente, tiene que hacer la parte que le corresponde, porque todos somos miembros del cuerpo y todos los miembros tienen funciones que realizar. Proverbio 16:28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Ya lo leyó, ¿verdad? El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Éxodo 16:8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. En este versículo, murmuraciones viene de una raíz que significa obstinación. Obstinación. Una de las características del murmurador es el elemento de la obstinación, lo cual indica una especie de persistencia en esa conducta. Obstinado. Hermano, ¿y hasta cuándo va a dejar usted de andar hablando? Y él no da pautas para dejar de andar hablando, entonces es obstinado. Y la persona que murmura es obstinada en su murmuración y es difícil modificar su comportamiento. No es fácil hacerlo cambiar. Siempre busca una explicación, constantemente racionaliza para justificar lo que está haciendo. Anda espiando y ve: aquí falta tal cosa, en esto no se fijan. Que aquí hace falta tal cosa, en esto no se fijan. Así como fulano es su favorito, le han puesto pantalla ahí donde él da, pero aquí. Y no se trata de favorito, se trata de que no hay porque usted no da. No paso si no dice amén. Y ya el domingo dijimos: no me vas a decir qué lindo estuvo el culto. Tengo queja. El ingreso del domingo fue más bajo que otras veces, así que el culto no estuvo bueno. Hermano,
Una vez dijo alguien, a mí personalmente, me hizo así, quiero ver. No, lo dejé ahí. Dijo, mire, me dijo, me enseñó el sobre. ¿Sabe qué es esto? A un sobre, le dije. Son mis diezmos, me dijo. Pero a usted no se los doy, me dijo. Y le dije, está bien, a mí no me lo dé. Porque los diezmos no se me dan a mí, los diezmos se le dan a Él. Y si usted no los da, es a Él que se los está rehusando. Porque al fin, si usted recibió, es porque Dios le dio. O el diablo le da a usted lo que tiene. Entonces dijo, no lo dé. Los años han pasado y me parece que Él no se levanta a usted. Así que si usted quiere levantarse, comience a hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Diga amén otra vez, hombre. Entonces, hermano, hay que tener cuidado porque cuando todos operamos en lo que a Dios le agrada, las cosas pueden ser distintas. Por otro lado, en Éxodo 15:24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? La palabra que se traduce aquí por murmuró tiene el siguiente significado, es pernoctar, quedarse en un lugar, pararse, detenerse. O sea, no hace nada. Se cruza de brazos. Dice, hermano, hoy hay reunión. Eso no va conmigo. Hermano, fíjese que el pastor ha hecho esta convocatoria. ¿Y quién es el pastor para estar convocando? Hermano, fíjese que va a haber un congreso para hombres. Yo ni me considero hombre. Se equivocaron de envase. Los que no vengan es que se equivocó, que está equivocado de envase. Si usted es hombre va a estar aquí y si no es, se equivocó de envase. ¿Cómo es posible, hombre? O sea, la iglesia, el pastor se esfuerza, se anima para sacarlo a usted adelante, para llevarlo a ser como Cristo quiere que sea, pero usted se paraliza. Paralíticos, comiencen a andar en el nombre de Jesús. Porque no hay parálisis que Dios no pueda curar. Levántese, camine, haga la obra que le toca hacer. Hay testimonios de hombres y mujeres que a pesar de su estado físico, ahí están y preguntan, ¿qué está haciendo usted? Usted ya debería estar en retiro, debería usted ya de sentarse, pero no, todavía está operando en la iglesia porque sabe el privilegio y lo hermoso que es servir a su Señor. Hechos 6:1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí la palabra griega para murmurar es interesante y sugestiva, ya que significa hablar con los dientes, los labios casi cerrados. No necesita abrir el cuchicheo. La murmuración tiene un elemento de misterio de que no oiga la otra gente o de cambiar de conversación cuando ven que aparece la persona de quien se está hablando. ¿De qué estábamos hablando? Es que ahí viene de quién se estaba hablando y no se puede porque él es parte del trío.
Y de él estaban hablando, o uno estaba hablando. Entonces, ¿qué daño hace eso? Entonces el consejo bíblico: nada hagáis por murmuración, nada hagáis por disputas, nada hagáis que denigre quién eres, que haga ver al Señor en mal posición a causa de tu inconformidad o a causa de tu pensamiento o de tu mal obrar. Si nos hemos propuesto a decirle al Señor: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Si nos hemos propuesto a decirle: Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar, permítanos o permitámosle al Espíritu Santo que Él vaya quitando de nosotros lo que debe de quitar, que deforma lo que Dios está haciendo en nosotros. Que el mundo vea que usted y yo no somos como fuimos ayer. Nosotros hoy somos nuevos. Somos nuevos. Andamos en novedad de vida por la gracia y la misericordia del Señor. Padre, inicialmente pedimos perdón por ese descuido que en algún momento hemos tenido y hemos desanimado a hermanos nuestros a causa de nuestro hablar, por no entender o no saber el origen, o porque no escuchamos todo el comentario que se dio. Llegamos tarde y lo que nosotros escuchamos es lo que se parecía a algo indebido y salimos para decírselo a otro. Señor, si en tu palabra está que hubo disciplina por la murmuración, esto indica, Señor, que no debemos de asomarnos, y si nos hemos asomado a ello, perdónanos y ayúdanos a edificarnos los unos a los otros, que no seamos piedra de tropiezo para nadie y que cumplamos con la parte relacional que nos corresponde en el cuerpo. Señor, oro por la armonía y por la unidad de la iglesia, y oro por la armonía familiar, y oro, Señor, para que nos veas como instrumento tuyo para salvar a otros que están sin Dios y sin esperanza. Tu palabra es nuestro código de fe y conducta. Ayúdanos a aplicárnosla en nuestra vida.